Buenas tardes, amigos y hermanos que nos escuchan por este medio. Bienvenidos al servicio de Viernes Santo, hoy 10 de abril del 2020. Estaremos reflexionando en las 7 expresiones de Jesús en la cruz. Vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos 10, del 19 al 24. La palabra del Señor nos dice así a cada uno de nuestros corazones. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Les invito a orar. Amado Padre Eterno, gracias por el privilegio que nos permites en esta tarde. Una vez más recordar tu obra redentora de gran amor en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor, por tus enseñanzas, por tu pasión para realizar lo que el Padre encomendó. Aquí estamos agradecidos por ese amor que llegó a nuestros corazones, por ese sacrificio que no fue en vano. Gracias por librarnos de nuestros pecados y darnos entrada al cielo. Aquí estamos exaltándote, alabándote, adorando. Espíritu Santo, sé tú dirigiendo esta reunión en esta tarde. Encomendamos en tus manos. Doy paso a los hermanos que van a compartir con nosotros las diferentes expresiones de la cruz. Así que primeramente vamos a alabarle al Señor y luego seguiremos con las 7 palabras. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad, quien con su estruendo mueve la tierra y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sublime gracia es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Sublime
adoro por lo que hiciste en mí. Buenas tardes, queridos hermanos, amigos, familiares y todas las personas que nos siguen por este medio. En esta semana que estamos celebrando la Semana Santa y especialmente hoy, Viernes Santo, que recordamos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablarles de las 7 palabras o de las 7 frases que Jesús dijo en la cruz antes de morir. Estas 7 frases tienen un significado muy especial, por eso vamos a analizarlas cada una de ellas. Yo les voy a hablar de la primera frase, para eso nos vamos a la Biblia, abrimos el Evangelio de San Lucas, buscamos el capítulo 23, el versículo 34 y leemos. La palabra de Dios dice así: Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Bien, podemos ver en este pasaje bíblico una vez más la inmensa misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si nos imaginamos lo que estaba pasando en ese momento, prácticamente Jesús ya estaba en la cruz. Habían sido sus manos clavadas, los pies se los habían clavado, le habían atravesado un costado, le habían puesto una corona de espinas, estaba sangrando, estaba en constante dolor, estaba con sed, y a pesar de todo esto, le pide al Padre que perdone a toda la gente que le estaba queriendo dar muerte en ese momento. Ahí estaban los líderes judíos, sacerdotes, fariseos, los políticos romanos, los soldados romanos, era todo un batallón que estaban allí queriéndole dar muerte. Y además estaban todos los espectadores, todos los que habían estado gritando que lo crucifiquen. Vemos que a pesar de todos los insultos, a todas las ofensas, todos los maltratos que recibió, todos los maltratos de los que había estado siendo objeto, sin embargo, lejos de amenazarlos, de tomar venganza por todo el mal que le estaban haciendo, Él más bien los perdona. Y los perdona de todo corazón, les perdona con todo su alma, con todo su ser. Y le pide al Padre Celestial que sean perdonados porque en cierta manera no saben lo que hacen. Y esto era verdad porque ellos no sabían que estaban crucificando a su Mesías, que era el Mesías que habían estado esperando por muchos años, por miles de años. No lo reconocieron, hizo milagros y no los reconocieron, estuvo con ellos y no los reconocieron, más lo crucificaron. Sin embargo, Jesús en su inmensa misericordia los perdona y los perdona hasta el final. Por eso en este momento, como reflexión, quiero pedir a Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos dé ese mismo espíritu de perdón que tuvo Jesús, que podamos perdonar con la misma rapidez que perdonó Jesús a todos sus enemigos en ese momento, a todos los que los trataron mal. Si queremos sacar una lección muy importante de estas palabras, es que aprendamos a perdonar de todo corazón a todos los que nos ofenden. Y lo que es más importante, que lo hagamos de todo corazón y tal como Jesús nos enseñó. Amén. En Lucas capítulo 23, versículo 43, tenemos la segunda palabra de nuestro Señor Jesús en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero leerles del versículo 39 para entrar en contexto de este momento. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo:
¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo primero que tenemos que ver es el amor del Hijo de Dios por todos nosotros, dando su vida. Y la escena en mi mente es de un hombre escupido, latigado, bofeteado, con una corona de espinas, habiendo cargado una cruz y con clavos en sus manos y en sus pies. Y por aquellos que él daba su vida, le injuriaban y lo despreciaban. El Señor Jesús estaba crucificado en medio de dos ladrones, uno de los cuales le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. En 1 Corintios 1:18 nos dice la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El hombre natural, el del mundo, no entiende lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. El hombre del mundo está confundido, lleno de temores, de pánicos, por lo que pasa hoy en día. Las personas que no conocen de Dios viven estresadas, con miedo. Lo vemos en estos días, con el virus que inunda el mundo, haciendo compras desmedidas. Y en Estados Unidos compran armas para defenderse y no buscan de Dios, el Dios verdadero. Hemos visto lo que el hombre sin Dios expresa por su ignorancia. Pero el otro, que estaba también crucificado con Jesús, le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, merecemos lo que padecemos por nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Vuelvo a la cena y veo a un hombre arrepentido y clamando por perdón, porque él sabía que lo que ellos habían hecho era pecado y estaba mal. Y no quería que lo salvara de la cruz, sino que se acordara de él en su reino. Vemos que este hombre, arrepentido por sus actos y convencido de que el hombre que colgaba en ese madero era el Hijo de Dios, este ladrón, malhechor, como tú lo quieras llamar, esto, queridos hermanos, éramos nosotros en otro tiempo: ladrones, asesinos, borrachos, parranderos, jugadores, mentirosos, fornicarios, etcétera, etcétera, por no decir otras cosas. Yo, querido hermano, me siento como aquel ladrón, que arrepintiéndome por mi pecado, tengo vida eterna por medio de aquel que dio su vida por mí en la cruz. En el pasaje de 1 Corintios 1:18 vimos que la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En ese momento, el Señor Jesús, conociendo el corazón y la fe de aquel que le pedía que se acordara de él cuando venga en su reino, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios, hecho carne, aún en su padecimiento, tuvo misericordia de un ladrón, porque Dios no mira nuestra condición de pecadores, Dios mira nuestro corazón, nuestra fe. Con un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Aquel ladrón que, sin haber sido bautizado ni haber hecho ninguna obra, hoy está en el paraíso con nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que Dios no está en el paraíso, sino en los cielos, a la diestra del Padre. Esa es la esperanza de quienes creemos en un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. Que un día veremos a aquel que traspasaron y que murió en una cruz por todos nosotros. Esa es mi esperanza, que yo estaré en su reino, que tú también estarás en su reino. Que Dios los bendiga.
Seguimos con la tercera palabra de Jesús en la cruz, y esta tercera palabra la encontramos en Juan 19, 26 y 27, pero vamos a comenzar la lectura desde el versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio a Jesús, a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Quiénes eran estas personas que estaban frente a la cruz? María, la madre de Jesús, y es claro que estaba allí porque el amor de madre no conoce límite y una madre siempre está dispuesta a llegar hasta el fin. Salomé, la hermana de María, a quien, que nosotros sepamos, la tuvo que reprender en una ocasión. Ella comprendió quién era Jesús y no le importó haber sido reprendida. Su amor por Jesús creció en el diario caminar. María, mujer de Cleofas, quien acompañó a Jesús en muchos de sus viajes y probablemente también proveyó para los gastos, quien estaba dispuesta a sacrificar algo más que tiempo y dinero. María Magdalena, la que había expulsado 7 demonios, quien nunca podría olvidar lo que Jesús hizo por ella. Su agradecimiento iría hasta la tumba. Y Juan, su primo, a quien se le describe como el discípulo a quien Jesús amaba, y aquí está correspondiendo el amor de Jesús. Se nos dice que estaba de pie. 4 mujeres sentían un tierno afecto por el Señor y de una forma valiente se pararon junto a la cruz, con el apoyo de Juan. Se quedaron al pie de la cruz hasta que los soldados les obligaron a retirarse, ya que pronto veremos en los otros evangelios que Jesús se quedó solo. Ni la furia de los enemigos, ni lo horrendo del espectáculo detuvo a este grupo, firmes frente a la cruz, mientras los apóstoles, a excepción de Juan, estaban escondidos. Pero el amor supremo es, una vez más, lo encontramos en Jesús, quien al mirar a su madre piensa en su futuro terrenal y le provee cariñosamente apoyo y ayuda. Es probable que su esposo José hubiera fallecido hace ya algunos años, y aunque tenía otros hijos que no eran creyentes, se la encomienda a Juan, quien era creyente y sobrino de María, pues era hijo de Salomé, la hermana de María. La llama mujer, pues este era un título de respeto, especialmente en la zona de Caná, y al mismo tiempo era menos doloroso para María que si hubiese llamado madre. María acepta el deseo de Jesús sin objetar, y lo mismo hace Juan. En definitiva, cuando las cosas se ponen feas, ¿qué haremos nosotros? O bien nos paramos firmes frente a la cruz, con todos los sufrimientos que eso puede acarrearnos, o nos esconderemos cobardemente como harían algunos. No nos olvidemos del ejemplo que dejó nuestro Señor y Salvador, que en el medio de todo dolor pensó en sus obligaciones como hijo primogénito y proveyó para su madre, es decir, siempre dispuesto a ir más allá de nuestro llamado. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar nosotros? La cuarta palabra de nuestro Señor Jesús desde la cruz la encontramos en Mateo 27:46 y dice así: Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para poder analizar el por qué me has desamparado, esta es una cita bíblica que Jesús estaba orando cuando estaba en la cruz, y es la cita bíblica del Salmo 22:1. Aquí el Señor Jesucristo expresa su gran angustia
al ver la ira de Dios sobre el pecado. Y puesto que Dios es santo y no puede ver el pecado y no puede tener relación con ninguna clase de mal, podemos decir que en ese momento la relación entre el Padre y el Hijo se vio interrumpida mientras Jesús expiaba los pecados de todo el mundo y llevándose así la carga llevándose consigo la carga de todos nosotros. Esto, si lo pudiéramos analizar y trasladarlo hoy en día, podemos decir que muchas veces yo me he sentido a veces preguntándome: Dios, ¿por qué me has desamparado? O Señor, ¿por qué me has abandonado? Y puesto que si leemos las Escrituras vemos que Dios nunca, en realidad, pese a que Jesucristo, todo lo que vivió, todo el sufrimiento, y en esa cruz se preguntaba si Dios lo había desamparado, y vemos que nunca Jesús fue desamparado por Dios. Asimismo, en la vida de nosotros, sea por muchas dificultades o mucho sufrimiento que pasemos, a veces momentáneamente, por un tiempo más largo o más corto, Jesús, Dios, nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros porque Él tiene un propósito para con nosotros, así como lo tuvo con Jesucristo, su Hijo, que pagara los pecados de la cruz. Así también tiene un propósito para con nosotros. Como conclusión, mis hermanos, decirle cómo no creer en Jesucristo, que Él no solamente entiende el sufrimiento, sino que vivió el sufrimiento de una forma muy inhumana, podríamos decirlo así. Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. En esta tarde quiero compartirles una de las 7 palabras que Jesús dijo antes de morir. Si por favor me acompañan a Juan 19:28 para leer. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando Jesús dice esta exclamación estando crucificado, su significado va más allá de la frase a simple vista que nos quiere decir. Era notable que su cuerpo estaba débil. Recordemos todo el sufrimiento que pasó antes de llegar a la cruz. Era lógico que su cuerpo humano literalmente necesitaba agua. Pero aquí Cristo tenía sed espiritual, porque había sufrido el abandono espiritual de su Padre y se había hecho pecado por nosotros. Es por eso que la sed que sentía era por la falta de la presencia del Padre en su vida. Con la agonía espiritual que estaba viviendo y con el ser el hecho el objeto de la ira de Dios, esa agonía era la que nosotros merecíamos sufrir por nuestra maldad y por nuestros pecados. Pero gracias a Jesucristo, que estuvo dispuesto a padecer la separación del Padre, por nosotros hoy tenemos la vida eterna. Recordemos lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, 13, 14. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. El agua es muy vital para la vida del cuerpo. Si dejáramos de tomarla,
nuestro cuerpo empezaría a funcionar mal. Hoy mismo, con la situación que estamos pasando, se nos aconseja que si tenemos fiebre, bebamos constantemente agua para tener fuerzas y no morir deshidratados. De la misma manera, nosotros tenemos un espíritu creado para relacionarse con Dios. Tenemos la necesidad de conocer de Dios. Somos testigos de que el mundo entero hoy necesita conocer un Dios. Pero cuando no recibimos esa agua que es la palabra, nos vamos deshidratando y padecemos por las necesidades que tenemos de Él. Esta agua que es Jesús es la que el mundo necesita beber. No es casualidad que Dios esté tratando no solo con nosotros, que somos sus hijos, sino mucho más con los que no son. Porque esta pandemia que estamos viviendo produce una sed del agua viva. Por eso, mis hermanos, en estos momentos es cuando más debemos beber de esa agua y ser fuentes para aquellas personas que están sedientas. Que a pesar de que estemos encerrados, busquemos la manera de compartir esa agua como alguna vez alguien compartió con nosotros. Que seamos ese árbol plantado junto a corrientes de agua para los que están separados de Dios, como lo estuvo Jesús en ese tiempo, como lo estuvimos nosotros antes de que conociéramos de Él. Muchas bendiciones. Consumado es. Podemos leer en Juan 19:30, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es, viene del griego tetelestai, que significa completar, terminar, llevar a cabo algo que tendría un efecto permanente. Es una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz y que podemos entender que Él pudo mirar al Padre y decirle que la obra está complementada, que todo lo que está escrito de Él en el Antiguo Testamento se ha cumplido. Una de ellas está en Génesis 3:15, donde se dice que Jesús heriría a Satanás en la cabeza. Y efectivamente así fue. Cuando Jesús dijo consumado es, el golpe de Satanás en la cabeza fue mortal. Porque en la cruz Cristo desarmó los poderes de las tinieblas y le quitó a Satanás el poder de la acusación que él tenía hacia los cristianos, hacia los hijos de Dios. Al decir consumado es, Jesús puso fin a todos los sacrificios ofrecidos en el Antiguo Testamento que se hacía en el templo. Él vino a hacer ese sacrificio único y para siempre. Consumado es, Jesús terminó el pacto de la ley y comenzó un nuevo pacto que es por medio de la gracia. De manera que consumado es, o tetelestai, no solamente fue un final, sino también fue un comienzo del nuevo pacto por medio de su sangre derramada en la cruz. Y por último, consumado es esta frase pronunciada por Jesús en la cruz. Él me justificó. Y lo único que nos queda por hacer es que tú deposites esa fe en Él, para que así esa justificación que Él hizo en la cruz se pueda hacer real en ti. Consumado es el último suspiro donde Jesús
pudo sentir que la obra que Dios le había encomendado hace muchos años atrás estaba llegando a su fin. El trabajo que Dios le había encomendado se estaba realizando. Y Jesús pudo sentir esa paz y pudo mirarle al Padre y decirle: consumado es. Dios les bendiga, mis hermanos, y les invito a que usted pueda depositar su fe en Jesús, para que así esa obra redentora, esa justificación que Él hizo en la cruz, se pueda hacer real en ti. Dios les bendiga. La séptima expresión y la última de Jesús en la cruz fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Leamos la palabra de Dios en Lucas 23, del 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mateo nos dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús vio un terremoto y las cosas que habían sido hechas. Temieron de gran manera y dijo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. A mediodía hubo oscuridad, cubrió toda la tierra por cerca de 3 horas. Un milagro sobrenatural pasó en ese momento. Parecía que la naturaleza se condolía por la muerte del Hijo de Dios. La muerte de Jesús estuvo acompañada por lo menos de 4 acontecimientos milagrosos: la oscuridad, la división del velo del templo, el terremoto y la resurrección de muertos. La muerte de Jesús no pasó desapercibida. Todos notaron que algo significativo estaba pasando en ese lugar. El velo del templo se rasgó. El templo tenía 3 partes: los atrios, para que toda la gente esté ahí; el lugar santo, donde los sacerdotes estaban; y el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para llevar y ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El lugar santísimo se hallaba en un lugar estratégico, y ahí estaba el arca del pacto y la presencia de Dios. El velo era lo que impedía que la gente, las personas, pudieran entrar al lugar santísimo. Al morir Cristo, esto se derribó, esta barrera cayó, y ahora cada persona podemos entrar libremente a la presencia del Señor. La ruptura del velo significa que el camino a la presencia de Dios fue abierto a través de un camino nuevo, y ese camino es solo Cristo Jesús. El hecho de que el velo fuera rasgado de arriba hacia abajo fue muestra que ningún hombre pudo hacer, solamente lo pudo hacer Dios. Jesús clamó a gran voz: en tus manos entrego mi espíritu. Jesús siempre habló con la palabra. Él se refería a las Escrituras y repitió el Salmo 35:5. En la cruz de Él, con pleno control de la situación, aunque traspasado, cortado con una lanza, sangrado, adolorido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, entregó su espíritu. Cuando Él dijo: en mis manos entrego mi espíritu, estaba diciendo que moría por la voluntad de Dios. Al encomendarse al Padre, así se ofreció sin mancha a Dios, cumpliendo la obra que le había encomendado. En esta tarde hemos reflexionado con cada uno de los hermanos estas 7 expresiones de Jesús en la cruz. Hasta el último aliento de vida, Cristo Jesús nos dio ejemplo de su gran amor, ahí clavado en un madero. Nos enseñó sobre el perdón, la seguridad de una vida eterna,
que estaremos en el paraíso. El cuidado y amor, responsabilidad de la familia, como de una madre con un hijo y de un hijo con una madre. La separación de Dios con el pecado. La santidad del Padre, porque el Padre no se lleva con el pecado. Estar sedientos de su palabra. Cumplir la tarea asignada hasta el fin, así haya dolor, así haya problemas, así haya circunstancias adversas. Cumplir como el Señor lo hizo. Dolido, herido, con una corona de espinas en su frente, traspasado con su lanza, ultrajado, humillado, clavado en la cruz. Jesús fue fuerte, no fue débil, fue triunfante, porque sabía a quién servía y quién estaba con él, porque sabía que su Padre amado iba delante de él. La obra de Jesús en la cruz fue un acto sublime. Vino en su gran amor a perdonar nuestros pecados, limpiarnos y darnos la oportunidad de una nueva vida, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero la obra y el amor y el sacrificio de Jesús no fue en vano, porque Él vino a justificarnos esas faltas, a perdonarnos esos pecados, a salvarnos y a darnos una vida eterna. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Efesios 2:8-9 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aunque se requiere que el hombre crea para ser salvo, la fe es parte y regalo también de nuestro Señor. Usted no escoge, el Señor es quien lo escoge. El Señor es quien da esa fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Si usted escucha su palabra atentamente, podrá estar escuchando al Señor de los señores, quien le da vida, quien le da paz y por toda una eternidad. Necesitamos decir que la fe no es meramente un sentido de optimismo, así como el arrepentimiento no es un mero sentido de lamentarse o de remordimiento. La fe y el arrepentimiento son acciones y acciones de un hombre integral. La fe es esencialmente entregarse, descansar y confiar en las promesas de misericordia que el Señor nos ha dado. De igual modo, el arrepentimiento es más que sentir remordimiento o tristeza. El arrepentimiento es un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de actitudes, una vida nueva, de negarse a sí mismo y dejar que Cristo Jesús sea el centro de su vida. Nosotros debemos menguar para que Él crezca y Él aflore en nuestras vidas. Por eso dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta fue lo que Dios envió a su Hijo para darnos, esa vida eterna. Querido amigo que nos escucha en esta tarde, quizás se pregunte en estos momentos, en la situación que nos encontramos, ¿dónde está Dios? Su presencia está para todo aquel que cree en la obra de Jesús en la cruz. No espere más, Él está hablando hoy, Él está enfrentando, está diciendo, aquí estoy, mira mi amor, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para levantarte, aquí estoy para sanarte, aquí estoy para salvarte. Postrémonos, humillémonos ante su presencia, pidiendo perdón por nuestros pecados, perdón por los pecados de nuestros hijos, de nuestra familia, de esta tierra. No esperemos como el centurión y los guardias, ver la oscuridad, más desastres, para decir verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Seamos sensibles a la voz, recibamos el regalo maravilloso de la vida eterna. Vivamos conforme a la voluntad para seguir viendo más milagros. El Señor viene por segunda vez. Él viene por sus hijos. Él viene por los que han creído en la obra redentora de Cristo Jesús. Él cumple sus promesas. No está ofreciendo un mundo de mucha
muchas bendiciones aquí en la tierra. Las bendiciones son eternas. Las bendiciones son para el más allá. Pero aquí disfrutamos en medio de paz, de paciencia, de dominio propio, de amor, para seguir adelante, confiando en las promesas del Señor. Él nos ayuda y nos guía. Él nos ha preparado como sus hijos para estos tiempos difíciles, ser portadores de paz y del amor del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias por poder compartir con cada uno de ustedes. El domingo estaremos celebrando la resurrección, porque Él no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Y estaremos celebrando, como Él nos mandó, la ordenanza de la Santa Cena. Así que les invito a cada uno de ustedes ahí en sus hogares, tener el pan, el vino o jugo de uva y juntos, por esta manera virtual, celebrar la Santa Cena y gozarnos en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga y sigamos meditando en todo lo que el Señor ha hecho, en lo que hace y en lo que hará. Dios les bendiga.